Yo cuando estudiaba, mi hermana estudiaba medicina y yo decía, uy, mi hermana estudia una cosa muy importante porque salva vidas. Y yo, una cosa como banal porque la tenía más asociado a las cosas lindas, a la estética, a la dimensión formal. No, señor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando, nos estén viendo. Reiniciamos otra vez con la grabación del podcast. Estaba un poquito atrasado, ya luego les contaré por redes sociales cuál fue la razón, pero pues tiene que ver con la vida académica. Entonces, tiene que ver mucho también la grabación pasada con el arquitecto Jorge Gracia. Y gracias también a esa grabación es que pues tenemos al invitado del día de hoy. Lo traemos directamente desde Medellín, Colombia, al arquitecto Carlos Pinto. Muchas gracias, Arqui, por su tiempo. Gracias, Iván, por la invitación, y solo decir que vengo desde... La gente reconoce Medellín, pero vengo desde un municipio que se llama Bello, que está en el área metropolitana de la famosa Medellín. Perfecto. Pues la verdad fue gran parte de la invitación que lo conocí por medio de la Escuela Libre de Arquitectura, que hicimos ahí una conexión para dar una práctica a los chicos de las clases de ahí de la escuela, y me gustó mucho el tema. Sobre todo pues todo su background, que ahorita nos va a hablar un poco de ello, hablar sobre el urbanismo, la ciudad, el hombre tal cual, cómo se comporta en la ciudad. Pero hablemos un poco del arquitecto para que lo conozcan, un poco de usted, dónde estudió, un poco de su trayectoria para que la gente que no lo conoce pueda conocerlos como usted lo quiera comentar, ¿no? Vale, Iván, muchas gracias. Yo soy Carlos Pinto, en efecto vengo desde Colombia. La ciudad que la gente referencia más es Medellín. Yo soy de Medellín, crecí en Medellín, pero hoy trabajo en un municipio del área metropolitana que se llama Bello. Bello es, para que tal vez los que son de México entiendan, es como si te hablan de Tlajomulco. Tú no lo entiendes, pero reconoces Guadalajara, eventualmente Zapopan. Pues Bello es uno de los 10 municipios de la conurbación del área metropolitana del Valle de Aburrá, donde el municipio central es Medellín. Bello es el segundo municipio, es una ciudad muy grande, es una ciudad, la ciudad más grande no capital en Colombia, tiene cerca de 1 millón de habitantes. Entonces yo vengo de allí, crecí en Medellín, soy arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Medellín, trabajé un tiempo después de haberme graduado allí y luego viajé a Europa, estudié en Barcelona un tiempo, estudié un doctorado en urbanismo, de lo cual no me gradué, no terminé mi grado de doctor. Sin embargo, estuve muchos años, fui profesor en la Escuela de Arquitectura de la UPC en Barcelona. Regresé, trabajé en algunos encargos privados y terminé dando clase en las universidades locales y la Universidad de San Buenaventura, que es una universidad confesional, una universidad católica franciscana, me invita a ser director de la escuela. Fui director de la escuela 8 años. Okay. Y después de eso volví al campo privado, he sido consultor en algunos municipios en Latinoamérica, sobre todo en México, y posterior a eso pues me invitan a ser parte del equipo de gobierno del municipio de Bello. Hace 4 años y 2 meses trabajo en Bello, primero como secretario de planeación y ahora como director de un proyecto que se llama el PAO, Parque de Artes y Oficios, que es la recuperación de los antiguos talleres del ferrocarril y que se van a convertir en una nueva centralidad en el área metropolitana. Bello sería como el municipio de Tijuana, el municipio de Bello. Seguramente. Pero allá le dicen municipio o le dicen de otra forma. No, se dice municipio. Son 10 municipios de la conurbación. Ok, perfecto. Siempre me gusta comenzar con mis invitados, hablar por qué quisieron ser arquitectos. ¿Por qué no otra carrera? O sea, ¿por qué tuvieron que estar en esta carrera? Pero sobre todo, después de ahí, ¿por qué el urbanismo? Vale, hay mucho estereotipo sobre los arquitectos y hay unas ideas preconcebidas acerca de si dibujas bien, entonces por eso es que terminaste allí y tal. Lo cierto es que en mi caso, desde pequeño sí hubo una inclinación por los objetos y por el dibujo y tal, y por el Lego. Muchos arquitectos tuvimos ese hobby de pequeños, me regalaban muchos Legos, era como un premio, si me iba bien en el cole, uno de los premios era que me regalaran un Lego.
Y bueno, jugaba a hacer edificios, a hacer cosas con el Lego y ahí había como una afinidad de pequeño. También recuerdo de manera particular con unos primos jugar a que nos inventáramos como mundos. Dibujábamos unos planos, nos gustaban mucho los atlas y dibujábamos en unos planos como países que eran como islas y jugábamos a crear ahí espacios que tal vez pueden ser el origen de lo del tema del urbanismo. Lo cierto es que cuando llega el momento de decidirme por estudiar algo, yo veía a un primo que estudia diseño industrial. En realidad tuve dos primos que estudiaron diseño y me fascinaba el tema del diseño de los objetos, me fascinaba en sus habitaciones donde tenían una mesa de dibujo, donde hacían maquetas y cosas objetuales y trabajaban con lápices de colores, con cartón paja o cartón piedra y hacían objetos. Eso me fascinaba. Pero diseño industrial estaba en una universidad privada, yo no tenía el dinero para estudiar en la universidad privada, mi padre no me iba a apoyar para ello. Entonces, bueno, estuve como dudando qué estudiaba aquí y muy joven entré a la Universidad de Antioquia a estudiar. Y mi primera opción era comunicación social y la segunda opción educación física. Allí no había ningún diseño. Entré y al año y medio ya sabía que eso no era lo mío. Salgo de la universidad, estuve andaregueando por ahí un poco y al regresar decidí presentarme a la universidad pública, ya la Universidad Nacional, y allí había arquitectura. Entonces me presenté a arquitectura y luego me doy cuenta con el tiempo que realmente fue una decisión muy acertada porque la arquitectura, seguramente los diseñadores de otra línea van a pensar que es un exabrupto lo que voy a decir, pero me parece que la arquitectura es como la mamá de todos los diseños. Claro, o sea, no, sí. La arquitectura recoge buena parte y está como en una escala intermedia que te permite ser diseñador urbanista, que diseña a gran escala, o diseñar objetos como lo han hecho grandes maestros de la arquitectura y he en efecto diseñado sillas y objetos o muebles para algunas de las casas que he hecho. Claro, sí, realmente la arquitectura nos da ese paraguas de hacer varias actividades. Y eso hablábamos un poco ayer cuando íbamos a dar un paseo por esas partes de aquí de Tijuana, de que no me dedico tal cual yo a la arquitectura, pero tengo algo relacionado con la arquitectura, con parte de administración, de inmuebles. Y yo creo que si yo no hubiera estudiado arquitectura, no hubiera tenido mi negocio como lo tengo ahora. No tuviera esa mente creativa o esa mente de solucionar problemas como lo que tenemos el arquitecto hoy en día. O sea, realmente sí es un valor agregado a cualquier negocio que puedas generar tú como arquitecto. No precisamente nada más construyendo, proyectando, lo que sea, pero sí el arquitecto tiene otra mente para desarrollar otro tipo de soluciones. Hay un campo muy amplio de trabajo. Y me preguntabas por lo urbano. Lo urbano llegó a mi vida. O sea, yo era un estudiante de arquitectura, inquieto, me iba muy bien en los talleres de diseño, que es como ahí es donde te mides y sabes si es bueno o no para esto. Me iba realmente bien y por allá al final de la carrera ocurrió una cosa y es que pues yo era normalmente el compañero de clase al que le pedían, dile al profe que si nos aplaza este examen, tú que puedes hablar, ¿por qué no haces esto? Entonces era el que representaba a mis compañeros de grupo. Eso ocurrió a lo largo de buena parte de mi carrera. Y en algún momento fui representante del programa de arquitectura, después representante de la facultad y terminé siendo representante de todos los estudiantes de la universidad pública en Medellín, de la Universidad Nacional. Y eso me llevó a organizar tinglados y me involucré con muchos estudiantes de otros programas. En medio de esa dinámica hicimos un evento por allá en Cartagena, nos vimos como amenazados en una época muy dura de nuestro país y yo decidí no volver a meterme en esos jaleos, pero hice como que me recogí nuevamente en lo que era la arquitectura y decidimos, o sea, cuando ya tienes un cierto toque de liderazgo y organizas jaleos, pues te siguen invitando, pero decidí que no hacer nada a gran escala, sino de la facultad y del programa de arquitectura. Y organizamos un encuentro de estudiantes en el año 98 que se denominó Tridimensiudad. Okay. Teníamos muy pocos recursos, era una ciudad, era un programa, pues éramos estudiantes universitarios sin mucha lana. Y ahí como a contracorriente y con un perfil muy de representación estudiantil, organizamos un encuentro
medio underground, que los directores de facultades de arquitectura de la ciudad estaban como medio opuestos o no nos apoyaron mucho al inicio. Lo cierto es que como no había muchos recursos, decidimos que lo mejor para hacer un encuentro con un perfil universitario era generar un espacio en el que nos encontráramos estudiantes de distintas partes. En este caso iba a ser de Latinoamérica, en principio colombianos, pero vinieron estudiantes de otras partes, para discutir temas que nos llamaran la atención. Y había una cosa que llamaba poderosamente la atención de Medellín, era que en ese momento estábamos estrenando, recién estrenado, el metro. Y muchos chicos querían venir a conocer el metro recién inaugurado de la ciudad de Medellín. En esa onda, pues, y ante esa escasez de recursos, hago hincapié en ello, es porque encontramos que el programa se inundó de unas conversaciones con nuestros profesores, que lo que más sabían ellos eran nuestra propia ciudad, y la metodología era salir a caminar por la ciudad. Caminar en la ciudad. Y ahí me topo con la ciudad, y la ciudad como que me abraza, y empieza a ser la ciudad el objeto de estudio en el que empiezo a desarrollar distintas actividades académicas y extraacadémicas. Luego cuando voy a estudiar a Barcelona, pues entonces ya el enfoque era eso. Me llamaba la atención la ciudad y el fenómeno de la transformación de la ciudad. Y bueno, ya van siendo unos cuantos años en los que hemos estado enfocados en ello. Bueno, ahorita está aquí porque lo conocí por medio de Jorge Gracia, por medio de la escuela, y llegó ahí a la escuela libre para dar una charla a los chicos. Pero, ¿cómo fue su contacto aquí con México? Ahora sí, ¿por qué anda por acá, no? O sea, recuerdo que me dijo que andaba por Ensenada. Los que no saben qué es Ensenada, pues es un lugar aquí cerca de Tijuana. ¿Cómo es que anda por estos lugares dando pláticas? Y recuerdo que dentro de su semblanza y que me platicó, también fue jurado de bienales de aquí de arquitectura. ¿Cómo fue que llegó aquí a México, no? Con un amigo local en Medellín, que es abogado, pero tiene una vocación por los temas urbanos, y tenía una iniciativa denominada Urbano Medellín. Trabajamos juntos en esta iniciativa y veníamos a México de la mano de la FECARM, de la Federación de Colegios de Arquitectos de México. Vinimos en principio a contar un poco lo que estaba ocurriendo y esa transformación urbana y social que había ocurrido en Medellín después de los años 80, tan duros, tan difíciles, en los 90. La ciudad tiene un cambio vertiginoso que pues da sus frutos. Es una ciudad hoy muy reconocida, tanto que organizó el Foro Urbano Mundial. Entonces nos volvemos famosos, y algunos vamos contando desde el escenario en el que nos correspondía trabajar. Ya en ese momento yo era director de la Facultad de Arquitectura, decano de la Facultad de Arquitectura de la universidad, y hablábamos desde esa trinchera, por ejemplo. Entonces vinimos y empezamos a conocer muchísimos lugares, montamos algunas conferencias, y a través de la federación empezamos a recorrer todo el territorio y a compartir esas experiencias. Y empezaron a existir otro tipo de relaciones, a acompañar algunos proyectos de gente que quería convertirse en presidente municipal. Y bueno, ya son más de 10 años de estar viniendo. Conozco buena parte del territorio. Yo creo que ya me hacen falta muy pocos estados para visitarlos, casi todos. La República Mexicana es enorme y me faltarán muchas ciudades, pero las principales ciudades de todo el país ya las conozco, y he venido por trabajo y conozco a los arquitectos de muchas de estas ciudades, y hay una colaboración constante. En el caso de Ensenada, vine hace 10 años invitado por un arquitecto que conoció Medellín, conocía nuestra experiencia, que tiene una oficina que se llama Arquitectum, se llama Julio Salinas, y Cintia. Julio y Cintia tienen una oficina que se preocupa mucho por Ensenada, y que viene haciendo un trabajo tremendo creando una dinámica en pro de esa transformación urbana y social que aspirarían tener. Vinimos, y después se ha dado de manera natural que me han seguido invitando. Luego me invitaron los estudiantes de la UABC a un proyecto que se llama Vértice, a un evento que ellos organizan, y allí conocí a Jorge. Conocí a Jorge en uno de estos vértices, conocí la obra, y él conoció lo que veníamos haciendo. Desde eso hemos mantenido un contacto mínimo, y bueno, yo creo que vamos a seguir viniendo
por ahora bastante y nos vamos a seguir encontrando en este territorio, en Baja California, que es un territorio fascinante, o sea, que a mí también me impactó mucho. Empecé a venir por trabajo y ya después por placer, porque me gusta mucho la arquitectura que se hace aquí, la relación que se tiene con la naturaleza, la materialidad de la arquitectura, de la buena arquitectura local, vibro, resueno con ella. Claro. Y parte de la plática que estuvimos escuchando el día de ayer, que estuvo haciendo en varios lugares, tanto como en Ensenada, aquí en Tijuana, hablaba mucho del contexto de la ciudad, cómo lo mira desde la perspectiva de su experiencia en Bello, ¿no? Platícanos un poco de eso porque sí está muy interesante de cómo el arquitecto tiene que empezar a voltear no solamente el buscar dinero, que es la parte interesante de su práctica que me gustó, sino que también dar una buena satisfacción para los demás, ¿no? Porque es gran parte de la responsabilidad del arquitecto también. Sí, como le contaba a los chicos ayer en la escuela, y es de alguna manera uno de los ejes centrales de la experiencia que compartimos en algunos escenarios. Antes de que se diera esa famosa transformación de Medellín, yo me fui a vivir afuera, a Barcelona, y me fui como dejando atrás una ciudad muy golpeada, muy difícil, con muchas dificultades, donde no había mucho espacio para la arquitectura y los arquitectos. O sea, en realidad no había unas escasas oportunidades. Entonces, mientras estoy por fuera, empieza a haber como un canto de sirenas y anuncios de que eso se está transformando, y yo en realidad no creía que hubiera un cambio tan poderoso como el que se mencionaba a través de las redes o el que nos comentaban los amigos. Lo cierto es que al regresar hay un cambio dramático de la ciudad y hay un posicionamiento de la arquitectura en ese proyecto muy importante. Si bien los arquitectos hicimos parte de la transformación de la ciudad, si hicimos parte de la planeación en algunos momentos importantes de la ciudad, yo creería, y es una evaluación particular, que no es la arquitectura la determinante en ese gran cambio y en esa transformación. Sin embargo, estamos ahí, insertos. Y empiezo de manera personal a construir como unas discusiones en torno a cuál es el papel que la arquitectura ha cumplido y debería cumplir. Claro. Y sobre todo que esa reflexión se plantea cuando estás al frente de un proyecto académico, de una facultad. Entonces, además porque nos lo preguntaban, si veníamos a contar cosas a otros contextos, bueno, ¿y qué ha hecho la facultad por esa transformación? Y entonces creo que de manera indirecta tiene mucho que ver con la transformación, porque la arquitectura está allí, los arquitectos egresados de nuestras escuelas han estado allí, pero no necesariamente hemos sido nosotros quienes hemos dado los primeros pasos o liderado esa gran transformación que se dio hace unos años. Entonces, eso nos sitúa en una posición crítica o autocrítica frente a lo que venimos haciendo, y decidimos en la escuela abordar el proyecto de la ciudad y las problemáticas de la ciudad como nuestro principal objetivo, y definimos que la ciudad es nuestro laboratorio de trabajo. Nos enfocamos en proyectos locales. Entonces existen unos patrones, existen unos currículos, unas maneras de abordar que son muy similares a lo largo, casi que en todo el mundo, y la escuela es muy similar en todo el mundo, pero si hablamos de Latinoamérica sí que nos parecemos. Entonces, en todas las escuelas a la gente le enseñan en algún momento vivienda, en algún momento edificios públicos, en algún momento lo urbano, no sé qué. Y nosotros, y además, a veces hay incluso unos clichés de ejercicio. Nosotros, independiente de eso, intentamos hacer un enfoque que se volcara hacia esas preguntas de qué era lo que estábamos haciendo realmente por la ciudad, y además que los ejercicios fueran ejercicios muy reales, porque ahí había unas necesidades enormes. Y recuerdo que cualquier profesor con una mediana experiencia en el campo práctico nos pidiera llevar a las aulas de clase un concurso
en Sarajevo, en Serbia, en no sé dónde. Y entonces, en ese cambio de mentalidad que tuvimos, dijimos, ¿y por qué un concurso en otro contexto? Si tenemos tantas necesidades aquí. Claro. Entonces nos enfocamos en las necesidades locales y empezamos a hacer unos cambios realmente muy poderosos que empezaron a dar resultados en la forma de que nuestros chicos abordan el problema y además que se empieza a reflejar en su desarrollo práctico y profesional. Empezamos a recibir un feedback de las oficinas que dicen, estos chicos creo que empiezan a tener una consistencia, y era una facultad joven en ese momento que tenía que disputarse una franja del mercado con otras dos facultades muy potentes, una privada que llevaba más de 70 años y otra pública que también llevaba más de 70 años. Y nos posicionamos en el medio a través de este ejercicio de enfocarnos en el contexto local. Nos metimos de lleno y creo que logramos unos cambios importantes y un enfoque diferente frente a lo que la arquitectura debería hacer y pensar. Y además nos hicimos unas preguntas fundamentales, básicas. O sea, ¿para qué nos estamos formando? Y la respuesta terminó siendo el eslogan de la escuela y es, nos formamos para servir al otro. Es una frase, se dice pronto, pero es de mucho calado y tiene un trasfondo filosófico. Y hago hincapié en eso y se lo digo mucho a los estudiantes de arquitectura porque cuando yo estudié de manera particular, uno se imaginaba que entraba a la carrera, empecemos porque entrar a un programa de la universidad pública es muy complicado, claro, en Colombia, y si ya entrabas es como que wow, lo logré, ya, pasé este filtro, yo seguro si me pongo juicioso voy a graduarme de arquitecto y voy a ser un chingón, voy a tener dinero, voy a tener fama, voy a salir en revistas, qué sé. Todos esos estereotipos que están construidos en torno a la imagen de lo que es la arquitectura. De hecho, aparecemos mucho así en el cine. Aparecen los típicos arquitectos de blazer y con un supercoche y tal. Entonces, empezamos a desdibujar eso, pero no porque lo quisiéramos hacer, sino porque es que el trasfondo es otro. Nos formamos, además las generaciones han cambiado y han cambiado eso que nos vendieron socialmente. Entonces, empezamos a decir, la arquitectura no necesariamente, la buena arquitectura está asociada a ser un arquitecto autor que aparece en revistas, que se gana concursos, sino que tiene un trasfondo y tiene una responsabilidad y de pronto diseñar muy bien una banqueta, diseñar muy bien un pequeño espacio público es mucho más importante que hacerle una casa a un privado y de pronto mucho más gratificante y además está inserto en un proceso de transformación que es muy, muy importante. En una ciudad eso se va a valorar mucho y en Medellín se ha notado la participación de la arquitectura como proyecto dentro de unos procesos que son interdisciplinarios y tal, y cobra importancia, pero además pierde ese valor o esa sobrevaloración que le hemos dado a esa profesión. Claro, sobre todo porque, bueno, Colombia en particular y México somos muy parecidos en las problemáticas que hemos tenido en el pasado y que tenemos aún de peligro, de delincuencia, de narcotráfico, pero malamente a veces el mundo exterior nos cataloga con las cosas malas, nada más, como en el caso de Medellín sobre todo, porque estaba concentrado muchas de las fuerzas malignas de antes que había en Colombia. Y cómo como arquitecto poder quitarnos ese peso malo para que nos volteen a ver de lo que en verdad somos. O sea, no solamente tenemos eso, tenemos gente, tenemos arquitectura, tenemos urbanismo, tenemos las ganas de crecer. ¿Cómo fue ese proceso de poder reeducar a la gente, de que vean a Medellín de otra forma? Muy importante esa pregunta, porque de hecho lo hemos hablado en distintos espacios a lo largo de estos días, en esta visita, porque en eso nos parecemos Baja California y Antioquia y Colombia. Pues somos reconocidos, una ciudad como Tijuana, una ciudad como Medellín, una ciudad como Bello, somos reconocidos por los grandes problemas que tenemos de orden público, por la violencia, por el microtráfico, en este caso de Tijuana, por la relación con la frontera y todas las cosas oscuras que pasan en ese lugar en el borde. Pero detrás de eso hay cosas maravillosas.
En Ensenada me decía un señor de una taquería que no es la más afamada ni aparece en revistas, pero que para mí es el lugar al que siempre quiero ir a comer, que es Marco Antonio. Entonces yo hablaba con él y lo saludaba y le manifestaba, le expresaba mi admiración y las ganas que me dan de volver a Ensenada a comer esto. Y el señor me decía: mira, a veces la gente de afuera valora más las cosas que nosotros tenemos, y yo les pregunto, y esta ciudad está llena de baches, pero ¿por qué vienen hasta acá? Y precisamente porque es un clima distinto, porque hay una bahía hermosísima, porque la comida es tremenda, porque está al lado el vino. Claro. Y empiezas a hacer una lista que empieza el local a sorprenderse, pero lo reconoce y de inmediato sabe, sí. Es como que no estamos valorando ni exaltando esas cosas propias. Yo creo que ahí pasa por construir en torno a un sentido de pertenencia por lo propio, construir un asunto que debe estar lleno como de una dignidad. Esa dignidad que me has oído hablar en estos días de las broncas que nos da, por ejemplo, ver que en otros contextos se exalte la imagen de un personaje como Pablo Escobar. O sea, no tiene sentido, y además quienes vivimos esa época de tanta violencia, que perdimos a tantas personas de manos del microtráfico y de esa guerra desatada que hubo en las calles, nos da mucha bronca que una imagen de esas empiece a cobrar un sentido distinto al que tiene, y es que fue un terrorista que acabó a través de sus estrategias comerciales con la droga, acabó con una ciudad y con algunos de los valores más importantes de la ciudad. Entonces, esas cosas duelen, pero en torno a ello se pueden gestar unos valores de identidad que exalten lo realmente positivo. O sea, hablar cosas buenas, crear nuevas narrativas, que es como el eslogan que traemos por estos días y sobre el cual estamos trabajando. Construir nuevas historias. No es inventarnos nuevas historias, es construir nuevas y nuevas maneras de contar todas esas cosas positivas que tenemos. O sea, no hay que inventarse nada, es que hay muchas cosas positivas a todos los lugares donde vas. Lo que pasa es que de manera particular, así como ocurre en las redes, la gente prefiere estar del lado oscuro, hablando lo malo, diciendo lo malo, jodiendo al otro, en vez de exaltar lo positivo, ¿no? Sí, claro, o sea, porque realmente sí, las redes sociales es lo que vende, ¿no? Lo que vende es lo malo, odiadores, lo morboso, está ¿no? lleno de odiadores, Sí, los lo famosos morboso haters. y lo que solamente se ve en redes, se ve en Netflix, se ve en YouTube nada más, y esa es la parte que nada más se resalta, y tienes toda la razón, también acá en Baja California hay demasiadas cosas que incluso la gente, yo lo veo porque no soy de aquí, la gente local lo ve muy normal, normaliza las cosas maravillosas que tiene, desde un taco que está en una esquina, ¿no? Y la gente prefiere ir a otras partes porque a lo mejor es más lujoso, pero acá está más bueno por el sazón, por la forma como te tratan, la gente, como sea. Y la gente que llega de fuera empieza a veces bueno, valora más a veces las cosas que uno tiene ya por aquí. Yo como experiencia lo tengo. Vino un amigo mío argentino aquí a Baja California. Hicimos un viaje de aquí de Tijuana a Mexicali y pasamos por La Rumorosa. Y mucha gente de aquí que le pregunta, ni siquiera conoce La Rumorosa, que la tiene aquí a 1 hora y media o a 1 hora, pero él cuando la vio se quedó maravillado como que de las cosas mejores que ha visto en su vida. Y nosotros pasamos todas las veces que vamos a Mexicali, pasamos como si fuera una cosa más ahí en el paisaje. Y es una belleza de la naturaleza que lo tenemos nosotros, ¿no? Y es una división hacia otro país también. O sea, tiene muchas cosas que connota las maravillas de nuestro lugar, pero siempre volteamos a ver los túneles, ¿no? Los túneles del narco. Aquí en el caso como de allá de Escobar, que hacer como el Chapo, ¿no? Que lo ponen en altas gamas, ¿no? Y muchas de las generaciones a veces lo quieren replicar como una forma de vida, ¿no? Pero pues eso es parte también de la cultura que tenemos que empezar a contrarrestar para poner a hacer cosas mejores. En este caso, ¿por qué no estudiar arquitectura para poder cambiar mentes a más personas, ¿no? Que es parte de lo que usted está haciendo
de estos recorridos con estudiantes, con arquitectos de todas las edades, para dar este mensaje de cómo empezar a hacer ciudad, que esa es gran parte de su mensaje, si no estoy equivocado, empezar a hacer ciudad y ver al individuo dentro de la ciudad como alguien que hace una comunidad buena para poder cambiar pensamientos totalmente. Indudablemente, estos días la invitación central es porque se echó a andar un proyecto en Ensenada que se llama Interconectando Ciudades Inteligentes. Y cuando te hablan de ciudades inteligentes, te imaginas como un gran cerebro que hay detrás de la ciudad, ¿no? Y está un poco distante de eso. Esa ciudad de la que estamos hablando es más asociada a la ciudadanía, a la inteligencia de los ciudadanos que habitan la ciudad. Yo creo que ahí es donde radica la famosa expresión de una ciudad inteligente. Es cuando sus ciudadanos, a través de su inteligencia, de sus capacidades y de la manera que entienden y se relacionan con el proyecto de ciudad, solucionan los problemas de ese territorio común que están compartiendo. Las actuaciones, tanto individuales como colectivas, de esos ciudadanos, eso es lo que entendemos por inteligencia, una ciudad inteligente. Y eso que mencionabas es muy particular porque en efecto es en doble vía. Seguramente vas a venir a Medellín, que no lo conoces, y te invito a todos los que te ven, te escuchan, o nos ven y nos escuchan en este caso, a que vengan a Medellín, a que vengan al área metropolitana del Valle de Aburrá, que vengan a Bello, que conozcan este territorio y se van a llevar unas sorpresas enormes. O sea, hoy hay un turismo tremendo que nos lleva a recorrer zonas que antes era impensable que la gente visitara. Lo que sería una colonia aquí muy peligrosa y que en unos años todo el mundo viniera a hacer turismo a esa colonia. Eso es lo que ha ocurrido en Medellín. Pero además, todo el mundo se ha impresionado por las características geográficas, por el valle, las montañas, por el verde, por las flores, los árboles. Y claro, son una fortuna. Pero así como la gente se impacta por ese paisaje y le gusta, pues también nosotros venimos al mar, vemos el paisaje árido, tiene otras bellezas, tiene otras, y como no estamos acostumbrados a él, efectivamente, como no nos hemos habituado, entonces vemos muchas cosas que los locales, por la cotidianidad, ya han perdido la capacidad de asombro sobre esos asuntos. Entonces, es en doble vía. O sea, tanto de aquí para allá como de allá para acá, hay que tener esa actitud. Y yo creo que si ganas la actitud de tener los ojos dispuestos a ver cosas nuevas todos los días. Yo paso por una ruta todos los días de mi casa al trabajo y todos los días, si cambio la mirada, puedo ver cosas distintas. Pero debo ir atento y debo estar presto a no perder esa capacidad de asombro sobre las cosas que ocurren en la ciudad. Y un día veo que están elevando cometas al lado de la calle, en un parque, y esas cosas son muy poderosas. Y todos los días cambia el cielo, y en la montaña que da telón de fondo al municipio de Bello, que se llama el Cerro Quitasol, todos los días se ve de manera distinta según la luz, según las nubes, según la temperatura. Entonces hay que ir presto a ver eso, a admirarlo, a disfrutarlo y a entender que esa es la belleza, ahí radica la belleza de nuestras ciudades, en el soporte natural que luego les da forma y las convierte en lo que son. Claro. ¿Qué viene para Carlos Pinto en los próximos 10 años? ¡Wow! Pues desde hace mucho rato tengo como una idea de un plan de retiro. Los arquitectos no nos retiramos a la casa a ver televisión y a leer la prensa, sino como un plan de retiro a depender de asuntos corporativos y a hacer cosas que solamente nos gusten y a dedicarle tiempo a la familia, a dedicarle tiempo a las plantas, a tener un cierto proceso de introspección y escribir. Tengo un proyecto importante de escribir y eventualmente de viajar intercambiando como experiencias. Ya lo hago, pero quisiera que fuera exclusivamente el trabajo, fuera ese. Estamos trabajando y liderando ese proyecto que te mencionaba, el Parque de Artes y Oficios. Me gustaría muchísimo cerrar un ciclo dejando completamente instaurado y buena parte de él ejecutado. Ya avanza y ya va muy bien, pero creo que todavía falta un empujón. Me gustan los ciclos como de 8 años, de 4 años que se convierten normalmente en 8, en dos periodos. Entonces viene eso y me encantaría seguir teniendo una relación con la universidad, que después de haber salido de la escuela pues tomé como cierta distancia, pero he hecho
he hecho reflexiones en torno a algunas de esas experiencias que tuvimos que fueron tan potentes y me gustaría volver a tener una relación con la universidad y con los estudiantes. Cada vez me llama más la atención trabajar con distintas profesiones, no únicamente arquitectos. Y seguramente seguir haciendo con proyectos de transformación urbana y social de ciudades que me gustan y que me gustaría estar ahí en ellas. Si ahorita Carlos Pinto tuviera la oportunidad de viajar al pasado y tener la oportunidad de verse su yo de 18, 19 años, poquito antes de entrar a la carrera, ¿qué le diría? Por favor, estudia inglés. Eso le diría. A veces siento, hablo muy mal inglés, pues me defiendo un poquito por ahí, pero no, tendría que decirle a ese jovencito, estudia inglés e incluso estudia idiomas, o sea, porque realmente son una llave que me abriría más puertas a ese viaje que me gusta. Si hoy hago las cosas que hago y tengo esas dificultades, no me imagino donde tuviera esa puerta y esa llave del tema del idioma abierta. Entonces, eso le diría a ese jovencillo. Porque estudiar inglés para empezar, ¿no? Sí, para empezar. ¿Sería inglés y qué otro idioma le gustaría? Pues yo creo que el inglés más por internacional, pero el inglés en verdad le gustaría, o sea, de gustar aprender a hablar o solamente como por saber comunicarse. No, sí me gusta. Y yo creo que es un tema cultural local nuestro que somos muy malos somos un poco cerrados y entonces no hemos tenido la apertura, pero eso con el cambio y las velocidades del tiempo actual, eso se ha modificado. Entonces, inglés me parece fascinante porque, claro, es que es una llave muy grande y me gusta, pero seguramente francés, porque si hablas francés e inglés, ya hay muchas puertas de casi todo el mundo abierto, sí. Claro. Sí. Ok, perfecto. Y yo escucho y digo cosas y tengo amigos italianos, entonces zafardeamos italiano, pero obvio no va más allá de saludarse, de decir dos o tres cosas, pero tengo por ahí algunos libros icónicos de esos que leemos que en su lengua original son, por ejemplo, ¿En inglés? La città invisibile. O sea, la ciudad invisible la tengo en italiano y me gusta leerla en italiano y tal. Y tengo amigos italianos y bueno, me gusta y lo entiendo. Portugués, tengo un libro fascinante de el amigo Jaime Lerner, que es el libro de acupuntura urbana, lo tengo en portugués. Ya estaba agotadísimo y cuando viajé hice un recorrido, lo conseguí en portugués, me lo leí en portugués, lo entiendes y además te pone a la tarea pero de ahí a hablarlo, pues no, pero seguramente si se va uno a vivir a Curitiba, a Porto Alegre, yo que sé, un tiempo por ahí, despegarían, al menos tener conversación con los locales en portugués. ¿Se entienden? Son lenguas cercanas. Hablaría portugués, un poco de italiano seguramente, o me gustaría vivir en Italia. Los idiomas son una fantasía, es muy divertido. Sí, es otro... yo tengo poco realmente metiéndome al tema de las otras inteligencias. Porque bueno, por lo menos en mi tiempo, yo creo que también en sus tiempos, nos mencionaban mucho nuestros papás, abuelos, que inteligente era solamente el que sacaba buenas calificaciones y era bueno en matemáticas, en química. Y yo, o sea, no es culpa de mis papás, obviamente, porque fue parte de su cultura, pero yo sí crecí con mucha esa presión de... Yo nunca fui de 10, de 9, yo creo que 9 era lo máximo que yo sacaba desde primaria hasta la universidad. Y hasta hace poco hablo de 10 años, empecé a estudiar un poco más, a leer temas de otras inteligencias como inteligencia emocional, la inteligencia para captar los idiomas, porque esa es una inteligencia, o sea, otra parte del cerebro que se te abre, que no todos lo tenemos. Y es cuando uno empieza a recapacitar que a lo mejor lo que te decían antes, lo que tú sentías antes que eras, no era cierto, sino que tú tienes otras capacidades simplemente, ¿no? Sí. Y ya. Y eso va muy llevado a la pregunta que le quiero hacer, que si usted tuviera la oportunidad de no cambiar mentes, pero sí que su consejo fuera muy potente para los futuros arquitectos para estudiar, los 3 consejos que le pueda dar antes de estudiar arquitectura.
Bueno, yo creo hay una cosa clave y eso es casi como volver al Carlos Pinto de antes de estudiar, que yo le propondría a los chicos conocerse y conocer su contexto. De manera particular, yo tuve la fortuna de ir conociendo como el contexto cercano a mi ciudad, pues primero conocer mucho la ciudad, un andariego en la ciudad, un caminante en la ciudad montando en bicicleta, hacemos bromas porque voy pasando por los barrios y digo, ay, yo conozco este barrio, ¿por qué? Pues porque aquí tuve una novia, entonces fui muy noviero y tenía novias en distintos barrios, conocí la ciudad y luego conozco pueblos cercanos a la ciudad y luego voy conociendo mucho Colombia y como que va ampliándose el espectro del contexto en el que te mueves y viajar, o sea, yo creo que hay que viajar. Y ese es o sea, como parte de un proceso de formación como individuo muy poderoso. O sea, creo firmemente en el viaje como parte de la formación de los individuos. Entonces, un estudiante de arquitectura debería conocer muy bien su ciudad. Me preocupa, y lo hacíamos con los estudiantes, preguntarles por lugares que son importantes de la ciudad y que los chicos no lo conozcan. O sea, porque es tu primera puerta. O sea, me parece clave eso. Que diría que tienen que conocerse, hacerse preguntas acerca de quiénes son, de quiénes somos. Hemos estado hablando mucho estos días acerca de eso, entonces con los ensenadenses, pero qué es un ensenadense? ¿Qué es Ensenada? ¿Qué entiende la gente por eso? Porque no nos preguntamos bastante eso. Entonces nos ocurrió pues plantear una cátedra Ensenada y existió un tiempo la cátedra Medellín. Entonces la cátedra Medellín era como con intercambios, existió una cátedra Medellín-Barcelona, pero debería haber una cátedra Tijuana y que nos preguntáramos mucho qué es ser tijuanense, o sea, qué es Tijuana y quién soy yo en ese contexto de Tijuana, ¿cierto? Y eso va a dar un soporte muy importante para cualquier cosa que hagas en la vida, arquitectura o cualquier otra cosa. Pero para la arquitectura es fundamental entender quiénes somos y cuál es nuestro contexto. Yo creo que eso sería una de las primeras claves. Y la otra sería intentar despojarnos de esos estereotipos que han estado cargados sobre lo que es ser un arquitecto. Sí, yo creo que la arquitectura debería entender que está al servicio de los otros. Entonces, entender qué es la arquitectura es muy importante. A eso vamos a la escuela, que es trabajamos con la materialidad, con el espacio, con las formas, en últimas para dar soluciones a usos, a funciones, a necesidades como seres humanos. Pero eso en tanto sea una cosa loable y entender que está al servicio. Yo cuando estudiaba, mi hermana estudiaba medicina y yo decía, uy, mi hermana estudia una cosa muy importante porque salva vidas. Y yo, una cosa como banal porque la tenía más asociado a las cosas lindas, a la estética, a la dimensión formal. No, señor, hay un sentido muy profundo en hacer una vivienda, que es el lugar donde una familia deposita sus sueños, crecen las ilusiones de los jóvenes, no sé qué, nos desarrollamos, la gente se enamora, entonces detrás, pues la casa es la materialidad, es lo de menos, pero termina siendo ese espacio en el que pasan las cosas más importantes que es nuestra historia de vida. Si lo entendemos así y además lo traspolamos al asunto del contexto urbano, pues lo que hacemos nosotros es muy potente y muy poderoso, pero en tanto está al servicio de los otros. Después, por añadidura, si yo vivo de hacer cosas que me hacen feliz, pues fantástico. Si me pagan por ello y además me pagan bien, pues va a ser una fantasía. Pero yo creo que hay que tener ese enfoque claro y no hay que esperar, como le ocurrió a Norman Foster, a estar muy viejo para empezar a hacer cosas sociales, de corte social. Se dio cuenta que realmente las otras cosas, por más lindas que sean, por más que alimenten su ego, no llenan el espíritu, pues al menos el del individuo. Debe ser muy gratificante entregar vivienda a gente que nunca ha tenido una casita, mejorar la casa a alguien, ¿no? Entonces, yo creo que esos serían los tres llamados: conocerse a sí mismo, conocer el contexto en el que estás y despojarnos de los estereotipos, entendiendo que la arquitectura está al servicio del otro. Perfecto. Arqui, muchas gracias por su tiempo. Yo creo que el segundo episodio ya me queda bien marcado. Tengo que ir a Medellín para sacar la segunda parte ya después de un tiempo. Y le agradezco su tiempo, de verdad, su tiempo de aquí, la plática tan amena de que tuvimos en estos días.
y pues nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias a ti por acompañarme, por llevarme a lugares de Tijuana que, a pesar de que he venido varias veces, no había visitado, pues, por agenda, lo que sea. Fueron 2 días fabulosos. Yo pensaba que iba a llover mucho, Y porque no, decía, y y hicieron unos días, días. unos soles hermosos, que aquí en California, Baja California, es una luz especial. Estuvo muy lindo haber ido a la playa, conocer el muro de la vergüenza que llega ahí hasta el mar. Y hay unos temas muy poderosos acerca de esa idea de borde, y te agradezco que me hayas llevado a reconocer esa ciudad, a verla y a caminar por ahí. Muchas gracias a ti. Te espero en Medellín. Los espero a los que quieran venir, por supuesto. Y yo sé que tú haces maletas y te vas a conocer arquitectos cuando te proponen eso, o sea que te espero pronto. Sí, sí voy a andar por allá, júralo, sí voy a andar por allá. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti.